la maestra me encargó que tenía que dar ejercicios de tema del residuo. Entonces, para que no nos confundamos con ciertas cosas, mejor ahorita es un resumen de la clasificación de los puntos singulares aislados. Esto estaría como en el tema de puntos de ceros o polos. Entonces, la idea es que primero partamos de que tenemos puntos singular para singularidades aisladas en esta clasificación. Teniendo en cuenta que tenemos singularidades aisladas de una función compleja, recordemos que la podemos representar en forma de serie de Laurent a la función f, válida solo para el disco perforado abierto, o la vecindad que estaba abierta, pero perforada en esta región, ¿no? Entonces, nada más recuerden, había una parte principal y una parte analítica en nuestra serie. O sea, la serie que va de menos infinito hasta infinito, la podíamos partir. La tenemos en dos partes. Una parte es la dedicada a la parte principal y la otra sería la parte analítica, ¿no? Entonces, nuestra parte principal es la que tiene los exponentes negativos. Bueno, las potencias negativas. La parte principal de la serie. Ajá. Entonces, en el análisis que vamos a hacer ahorita, vamos a asignar nombres distintos a las singularidades aisladas, de acuerdo con el número de términos que tenga esta parte principal, que es en este caso la del número 2. Entonces, como parte de la primera clasificación, recuerden, tenemos un punto aislado, singular, y con eso empiezo. Un punto singular aislado de z igual a z sub 0, que es una función compleja f, va a tener esta clasificación. Si la parte principal es 0, es decir, que solamente tuviéramos solo la parte analítica, y pues todos los coeficientes de potencias negativas son 0, entonces voy a tener una singularidad que se le va a llamar singularidad removible. Acá está, singularidad removible en ese. De veras, ¿sí me escucho bien o me escucho distorsionada? Sino para quitar los audífonos. ¿Te escuchas bien? Gracias. En el punto 2, si yo tengo que la parte principal va a contener solo un número finito de términos que son distintos de 0, o sea, pues voy a tener una singularidad que se llama polo. De aquí es cuando nosotros hemos trabajado conceptos como el polo simple o un polo de orden n. Acá los puse en particular, o sea, si yo tengo un polo de orden n, entonces voy a llegar a un coeficiente de potencia negativa hasta n, ¿no? Con n mayor o igual que 1. Y bueno, ese es de una forma general, ¿no? Pero si solo tengo un término en la parte principal, que solo es el coeficiente a con la potencia negativa menos 1, entonces este polo de orden 1 es el que se le llama polo simple. Y como tercer, dentro de las clasificaciones tendríamos una singularidad esencial. ¿Cuándo tenemos una singularidad esencial? Cuando en la parte principal, pues sí va a contener todo un número infinito de términos distintos de 0. Entonces ahí sí tengo un número infinito de términos. Para que quede un poco más claro, estoy poniendo aquí como una tablita donde estoy especificando cómo queda la serie de Laurent de acuerdo a las clasificaciones. Entonces tengo, acá están las singularidades aisladas, y del lado derecho está la serie de Laurent, ¿no? En singularidad removible, lo que yo dije es que no voy a tener, pues, parte principal, ningún coeficiente, todos los coeficientes
de la parte principal son 0, entonces no tengo potencias negativas, ¿no? Por eso la serie de Laurent solo queda desde el A, 0, y se va hasta a 1 por z menos z sub 0, en adelante las potencias, ¿no? No hay potencias negativas ahí, en una singularidad removible. Si tengo polo de orden n, pues aquí sí voy a tener potencias negativas hasta el término n, que es el que ahorita estoy encerrando en un circulito, ¿sí? Y pues así me voy desde la potencia, bueno, el coeficiente de a menos n, luego seguiría más a menos, y sería el término en n menos 1. Y así sucesivamente hasta que llego a esta potencia, que sería la a menos 1, primera que es negativa, y ya después seguiríamos con el desarrollo de la serie de la parte analítica, ¿no? Todos los que son positivos. En cambio, cuando es un polo de orden simple, o un polo simple nada más, solamente parto, solo hoy tengo una potencia negativa, y todo lo demás, se dan cuenta, es la parte analítica, ¿no? Y por último, la singularidad esencial, que es la que sí está abarcando todas las potencias negativas, y pues es un número infinito, entonces por eso puse los puntos suspensivos. Esa a grandes rasgos la clasificación de polos, de la cual parte ya cuando tenemos que hablar de los residuos y del teorema del residuo. Perdón, yo tengo una duda. Con respecto a la singularidad esencial, no me queda muy claro, o sea, la única diferencia es que esta está infinito, porque, bueno, en la tarea hay una que dice como seno de 1 entre z. Entonces, pues estuve investigando como varios ejemplos y encontré varios similares que decían que la singularidad de ese seno de 1 entre z era una singular esencial. Pero pues ahorita como le estamos definiendo, no tendría por qué ser esencial, ¿no? ¿O sí? No, ya. No, No, sí, sí, tendría que ser, sí, sí, porque es un número, o sea, los coeficientes no hay, o sea, son número indeterminado, es infinito. Sí, de acuerdo, sí, ya, ahora sí, perfecto, perdón. Entonces, bueno, creo que así queda un poquito más claro con la clasificación, porque justo en los residuos, el teorema del residuo, lo que estamos solamente atacando es de la parte principal, que estoy con, por general es entonces, bueno, creo que con lo que vieron con la maestra, el objetivo, entonces, o lo que sigue es el objetivo, el coeficiente, y es el que hay que estar trabajando, y la importancia que va a tener en el cálculo de las integrales de contorno. En primer instante, si yo tengo a menos de 1 entre z menos z sub 0, en la serie de Laurent, le llamo un residuo f en la singularidad aislada. Un residuo. Este coeficiente del término 1 entre z menos z sub 0 es el que le voy a llamar un residuo de la función f en la singularidad aislada en z sub 0. Y no sé si lo trabajaron con la maestra así, pero por lo general es a, bueno, voy a empezar a decir como a menos 1, pero es con esta notación, ¿va? Es como subíndice de la función compleja f de z, y la singularidad aislada la ponen como en la segunda entrada. No sé si así lo estuviera viendo con la maestra. Pues no, lo que nada más pone residuo de f de z, cierra el paréntesis, y abajo como subíndice de paréntesis, le pone z0. Esa es la anotación que está en las notas de la profe. Ok. A ver. Ay, creo que no los escucho bien. Con los audífonos. Me sigo escuchando bien, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ahorita lo voy a estar trabajando así.
Pero todo, pues si quieren, pónganlo como... No, sí te escucho. Bueno, un poquito cortado, pero sí te entendí. De que las notas de la profesora y es como otra, un poquito diferente la notación. Pero eran mis audífonos, no eras tú. Ahí está. Entonces, bien, como ejemplos, antes de pasar a otras cositas, ejemplos de residuos, o sea, imaginen que tenemos z igual a 1, un polo de orden 2, 1 entre z menos 1 al cuadrado. Ahorita no voy a entrar un poco en detalle, se supone que ahorita vimos algo de cómo son las series de Laurent, ¿no? Pero bueno, si nosotros tuviéramos esta función y nos hubiesen pedido, o sea, por resultado, digamos, tuviéramos la serie de Laurent siguiente, válida para la vecina de este polo, definida por el dominio 2, ¿sí? Este es su medio de z cuarto entre z menos 1 menos... Ajá. Lo que me gustaría que vieran primero es que identificaran en este caso, el coeficiente a menos 1, que es este de aquí. Solamente para ocupar ahorita la definición del residuo, el coeficiente z sub 0, que en este caso es 1 entre z menos 1, es el residuo que va a ser, bueno, a menos 1, y la función f de z en el... Ahí no, ahí es aquí 1. En el z sub 0, que es 1. O sea, su residuo, ¿cuál es? El coeficiente aquí, nada más rápido de identificar, es el menos un cuarto. Entonces, de la definición, nosotros, imaginemos, ya tenemos la serie de Laurent, identificamos el término donde está el exponente negativo 1, o sea, a menos 1, y si nos preguntaran cuál es el coeficiente, pues vemos que es el menos un cuarto. Pero por definición, a menos 1 es el residuo que va a ser de la función f de z para el punto, en este caso singular, que sería 1. ¿Sí? A mí no me queda claro por qué a menos 1 es ese término. O sea, z menos 1. A mí no me queda claro por qué a menos 1 es menos un cuarto sobre z menos 1. Bueno, tendríamos ahorita que hacer la serie de Laurent, ¿no? Pero imaginemos que ya la resolvimos y que ahorita es la que ahorita escribí, ¿no? La f de z serían todos estos términos, desde el menos un medio entre z menos 1 al cuadrado en adelante, ¿no? El chiste es que las potencias negativas empiezan desde a menos 2, que este de acá es a menos 2, luego continuaría el a menos 1 y ya luego los elementos de la parte analítica. Nada más ahorita para ver cuál es tal cual bueno, recurrir a la definición del residuo, que tiene el exponente, bueno, pues la potencia negativa 1, y sobre ella veo, bueno, el residuo de la función f de z que tengo en el 1 es en este caso el polo de orden 2, que este caso es el 1, y este menos un cuarto, ¿quién es? El menos un cuarto realmente nada más es el coeficiente a menos 1, pero esto es solo para ahorita para ocupar la definición, ¿sí? Que, bueno, las cositas, si lo vieron con la maestra también, porque resido en un polo simple.
¿Qué ocurre con un polo simple? Si yo tengo una función f que tiene un polo simple en z sub 0, entonces el residuo de la polo es igual al límite cuando z tiende a z infinito de z menos f de z. Es un pequeño teoremita, pero la demostración parte de que, bueno, primero tengo f, que es la función compleja, con un polo simple, z sub 0. Su desarrollo de Laurent perforado, que nosotros ya sabemos, ¿no? O sea, bueno, este tiene que ser un disco perforado forzosamente en un dominio anular, ¿no? Y esta serie de Laurent va a converger en este disco perforado y tiene la forma, y voy a poner pues casi todos los términos. Como estamos hablando de que solamente estoy utilizando de la parte principal el que tiene la potencia negativa 1, entonces solamente parte esta serie de Laurent desde este término. A menos 1 entre z menos z sub 0 y ya todos los elementos de la parte analítica. De aquí me botaría al siguiente, al segundo, pero bueno, sería así sucesivamente. Donde el término que me interesa que no se anule es el a menos 1. Si yo tengo esta serie de Laurent y multiplico por ambos lados a la serie, de Laurent, ahorita le voy a poner como aquí está un 3, a la serie 3, y luego tomo el límite, z tiende a z sub 0, obtenemos del lado izquierdo y del lado derecho voy a multiplicar por z. No puse aquí. Aquí sería, en rojo voy a poner z menos z sub 0, ¿va? Ese es el término por el que se multiplica 3, tendiendo a z sub 0, del término por el que multipliqué por f de z tendiendo a z sub 0. ¿Cómo va a quedar del lado derecho? Si yo al lado derecho de la expresión 3 la voy a multiplicar por z menos z sub 0, el primer término donde está el a menos 1, pues se va a quedar solito a menos 1, ¿sí? Entonces ahí como que se va a cancelar este con este. Y todos los demás, como son parte analítica, es decir, que tienen potencias positivas, pues todos los demás van a tener potencias positivas. Entonces, acá en este paso ya estoy poniendo, bueno, ya voy a poner ¿cómo quedan ya después de hacer el producto? Va a quedar el límite, la potencia que queda solita, que es a menos 1, más a0 por z menos z sub 0, más, voy a seguir abajo al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, justo lo que tengo del lado derecho, bueno, tendría esto de z menos z sub 0 por f de z, y ahora aplico el límite del lado derecho, y como casi todos los términos se van a ir, porque si z tiende a z sub 0, pues todos los términos de la parte analítica pues valen 0, ¿no? Este va a valer 0, este va a valer 0 en adelante, y solo me sobrevive el a menos 1. ¿Ok? Que a fin de cuentas el a menos 1, por definición, es el residuo de f de singularidad, que en este caso pues en el polo simple, ¿sí? Entonces, el teorema así se demuestra, un resultado también para otro teorema, pero para el polo de orden n. ¿Qué ocurre aquí? Pues yo también igual parto de orden n, en z igual a z sub 0. Entonces, el resto, ahí va a ser un poco distinto. Ahí vamos a tener 1 entre n menos 1 factorial por el límite de z cuando tiende a z sub 0, de z, y en este caso sería z menos z sub 0, y esto va a ser elevado a la n por f de z. Es un poco más tardado esta demostración, pero pues se entiende que para la demostración voy a tener que derivar n veces, entonces por eso sale el factorial, ¿no? Después de que uno deriva n veces una función que tiene una potencia,
pues del lado izquierdo de la función siempre va a quedar n por n-1 por n-2. Entonces, por ese lado es que sale el factorial. Ajá. Si lo requieren y lo necesitan y me dicen, ya sean comentarios o o me manden correo, pues les pongo la demostración del teorema. Ajá. De aquí el ejemplo, vamos a tomar igual la función f de z igual a como en el, tal cual la que teníamos hace rato. Z-1 al cuadrado entre Z-3 está. Y tiene un polo simple. Bueno, vemos que la función f de z tiene un polo simple en z igual a 3, ¿no? Y un polo de orden 2 en z igual a 1. Y de acuerdo a los teoremas que ahorita escribí, pedirían encontrar los residuos. Entonces, hace por aparte. Primero, para el simple, lo que dice el teorema es que el residuo de la función que me dieron, bueno, sí, de f de z, en el punto, en este caso singular, z igual a 3, es igual al límite de cuando z tiende a z sub 0. Bueno, ya, z sub 0 aquí es 3. ¿De quién? Ah, era de z menos f de z. Pero noten que en f de z es 1 que diga por z menos 3. Entonces, arriba tengo z menos 3, y abajo tengo z menos 3, se cancela, y lo único que me quedaría es obtener el límite de z tendiendo a 3 de 1 entre z menos 1 al cuadrado. Si aplico este límite, pues de entrada ya va a quedar, esto no se va a anular, ¿no? Tendría, en lugar de z pongo a 3, aplicando el límite, 3 menos 1 es 2, y 2 elevado a la 2 es 4. Entonces, para nuestro polo, tendría, para el polo simple z igual a 3, su residuo es 1/4. Ahora para el otro, ahí no, era el 1. Para z igual a 1, que es el polo de orden 2, cambia un poco el asunto porque ya ocupo el otro teorema. Entonces ahí, el residuo de f de z en 1 es igual a... Aquí recuerden que n es como el orden. Bueno, es el orden en el teorema que puse acá atrás. N es el orden del polo. Entonces, esa n es la que se va a sustituir aquí en la parte de abajo, en la que está en azul, donde dice 1 entre n menos 1. Ah, pues nuestra orden era 2 en nuestro ejercicio, entonces 2 menos 1 es 1. Por eso voy a poner acá 1 entre 1 factorial. Del límite de z tendiendo a 1 de, en este caso, es la derivada enésima menos 1, o sea, 1 antes de la n. Entonces, aquí si era el orden 2, nos quedamos con la primera derivada. La derivada de la función respecto de z, y la función que vamos a derivar es z menos 1, aquí sí es a la n, que es a la 2, por f de z. Sustituirían f de z y pues se van a dar cuenta que pues ahora en f de z, acuérdense que tienen 1 entre z menos 3, y también en el denominador tienen el z menos 1 al cuadrado. Entonces solamente nos quedaríamos con el límite cuando z tiende a 1 de la z menos 3. Ajá, porque se cancelarían los z menos 1 al cuadrado. Y ya, aplicarían su derivada de eso, la cual voy a poner acá. Y ya verían lo del límite, ¿no? En este caso es 1 menos 3, que es menos 2 al cuadrado, que es 4, pero pues hay un menos 1 en el numerador, entonces me va a quedar el residuo menos 1/4. Ajá. Entonces, así es como se obtienen o se aplican los teoremas que ahorita les di. No sé si hay dudas de cómo calcular los residuos con estos teoremas. Todo claro hasta este momento, Pa.
Ahora bien, de hecho, bueno, si se dan cuenta, el cálculo a partir de las series de Lorentz sí suena tedioso. Entonces, la idea también es que nosotros podamos llegar a como alternativas de residuos donde pues trabajemos con funciones y no necesariamente con la serie, ¿no? Por tiempos a lo mejor en el examen. Entonces, vamos a suponer que una función f se escribe como un cociente de funciones. Poner g de z entre h de z. Ajá. G y h tienen en el punto singular, entonces en z igual a z sub 0. Ajá. Si g de z sub 0, cuando trabajo con g y evalúo en el punto singular, no es igual a 0, y también, ¿qué pasa con la función? ¿O qué hago? Tiene un 0 de orden 1 en z sub 0, simple en z igual a z sub 0. Y bueno, la parte importante de esto es que singular sería g en z sub 0 entre h' de z sub 0. Por eso le pedí que fuera analítica. Yo creo que este lo vamos a utilizar más adelante, pero a ver, eso lo veo. Este creo que ya lo vimos con la profa, o sea, lo vimos el miércoles, digo ayer o el viernes, no, el miércoles. Creo que ayer. Ok, en notas les pongo un ejemplo, pero este realmente lo que, bueno, sí, les pongo un ejemplo en las notas para que veamos el teorema del residuo. ¿Sí vieron el teorema del residuo de Cauchy? En el teorema residuo, un dominio simplemente conexo, contorno simple, o sea, C mayúscula es un contorno, y cerrado. Entra en este dominio. Bueno, en el interior de D. Aquí vamos a estar hablando de la parte interna. Si f, bueno, si tengo que la función compleja es analítica tanto fuera como por dentro, excepto en un número finito, ay, ya me equivoqué, finito de singularidades aisladas, digamos Z1, tengo un número finito de singularidades Z dentro de C, entonces la integral es igual a 2pi por la sumatoria de los residuos que tenga, ¿no? De 1 hasta n de la función f, y acá voy a colocar k, z sub k, para hablar específicamente de cuáles serían los residuos que estaría trabajando, ¿no? O sea, yo necesito que los residuos vivan en la región que me indican, ¿no? Si yo detecto que tengo 5 residuos, pero solamente 2 son los que están dentro de C, entonces solo trabajo con esos 2 y descarto los otros residuos. Ajá, y los sumaría, y al momento de sumar esos residuos los multiplico por 2pi. Ese es el resultado, y no sé, ¿lo vieron así? Sí, Ajá. sí. Entonces, bueno, dijo la maestra que vio unos también ya con ustedes, pero claro. Permítame un momentito, ahorita regreso. Espérenme un momento, por favor.
Ya, lo siento, una travesura de mi gatito. A ver. Evalúe la integral de contorno de... Para estar un poco en esta clase, está f de z y nos indican dos contornos, bueno, dos regiones para C. A es el contorno, el rectángulo que se define. Está en x igual a 0, x igual a 4, luego y igual a menos 1 y y igual a 1. Ajá, entonces nos pueden dar distintas regiones. Este es uno y el otro, bueno, el A vamos a hacerlo. En el A, la pregunta sería, ¿cuáles son los dos polos? Ya sabemos que es z igual a 1 y z igual a 3. Y la pregunta sería, ¿cuáles polos están dentro de nuestro rectángulo que nos definieron? Entonces, aquí sin hacer el dibujito, x está hasta 4. Y y está de menos 1 a 1. Entonces, forzosamente el z igual a 3, ese polo va a estar dentro de nuestro rectángulo. Y el otro, el z igual a 1 también, que z está entre, bueno, 1 está entre el 0 y el 4, que es x, y también se encuentra entre menos 1 y 1, que es y. Entonces, tanto z igual a 1 como dentro del rectángulo. Creo que a la expresión del teoremita le pone numerito, entonces vamos a ponerle gato. Entonces, por gato, tendríamos que la integral de contorno de la función que nos dieron, z menos 1 al cuadrado, entre z menos 3, diferencial de z, es igual a 2pi por la suma de mis residuos. Entonces, la suma en el polo 1 más el residuo de f de z en el polo 3. Hace ratito los calculamos. Entonces, a fin de cuentas, esto es igual. El primer residuo, el residuo de f de z en 1, nos había dado menos un cuarto. Y luego más un cuarto, que es el otro residuo de f en 3. Pues nos está dando menos un cuarto más un cuarto, es 0, que multiplica 2pi, entonces es 0. Ese sería el resultado para este contorno que nos dieron. En otro inciso, que sería el B, digamos que nos dan el contorno C, es la circunferencia. Entonces, si lo que buscamos es ver cuál de los polos z igual a 1 o z igual a 3 están dentro de este contorno que nos dieron, el único polo que se encuentra dentro es el z igual a 1. Entonces, aquí solamente el polo z igual a 1 está dentro de la circunferencia. Así. Y pues entonces descartamos el otro. No lo vamos a tocar aquí. La integral de contorno de nuestra función f de z que nos dieron, 2pi por solamente el residuo de la función f en 1. Y ese residuo es menos un cuarto, perdón. O sea que al final la integral de medios de i. Entonces, bueno, no sé, ¿dudas hasta acá? ¿Por qué descarté un polo? ¿Por qué no lo descarté? No, al parecer. Acá está otro. Bueno, nos van a pedir evaluar
la integral de contorno que hay de nuestra función f de z, que va a ser e a la z entre z a la 4 más 5z a la 3, diferencial de z, donde nuestro con centro en el origen y radio 2. Entonces aquí nada más hay que ver, bueno, ¿cómo queda el denominador? Z a la 4 más 5z a la 3 es lo mismo que z a la 3 por z más 5. Entonces, el denominador hace que nos demos cuenta que tenemos un polo de orden 3 en z igual a 0 y un polo de, bueno, acá le voy a poner un polo simple en z igual a menos 5. Pero pues dentro de nuestra región nos quedamos con los dos polos, o bueno, sí, con las dos singularidades o con solo una. Nos dieron esta. Entonces, dentro de un círculo de radio 2, descartamos automáticamente el de z igual a menos 5 y solamente nos vamos a quedar con el polo de orden 3. Ay, contorno. Entonces, ahí, bueno, ocuparíamos dos conceptos, ¿no? O sea, primero es ocupar el teorema del residuo de Cauchy y después uno de los teoremas que les puse al principio. Entonces, la integral de esta función es lo mismo que el de 2pi por el residuo del único polo que nos dimos cuenta que se encuentra en nuestra región. Entonces, este es el polo de orden 3, que vale 0, pero pues aquí no nos vamos a poder escapar de la cuentita, porque como es un polo de orden 3, este 2pi va a multiplicar y hay que irnos a lo del teorema. En el teorema ponen 1 entre n-1 factorial, aquí es 3 menos 1 y sería 2, entonces es 1 entre 2 factorial del límite de, y pues aquí también es la derivada enésima menos 1, n menos 1, entonces aquí también es poner el límite de cuando z tiende a 0 de la segunda derivada respecto de z sub 0 a la n, pero aquí z sub 0 es 0, entonces, y n es 3, entonces voy a poner aquí solamente z a la 3 por la función que me dieron. Y se dan cuenta, se está cancelando z a la 3, se va a cancelar con z a la 3 de abajo. Evidentemente tendríamos que hacer la derivada, pero ahorita por tiempos, ya que son 9:54, nada más les voy a poner el resultado de la derivada. Bueno, vean, este 2 del 2pi se va a ir con el 2 factorial. Ajá, por eso es que aquí no lo voy a poner en la siguiente igualdad. Ya no pongo el 2pi, ya nada más pongo pi, que pues va a multiplicar al límite de cuando z tiende a 0, del resultado de la segunda derivada, que es z más 17 por e a la z, entre z más 5 a la 3. Y el límite de eso, cuando tiende z a 0, pues se va a ir el z al cuadrado y el 8z. Solo va a quedar el 17 en el numerador y en el denominador el 5 a la 3, que 5 a la 3 es 125. Y lo podrían dejar así o dejarlo como 17 pi entre 125. Y ese sería el resultado. Ya por tiempos, ahorita creo que no me da tiempo de hacer otro. Lo pongo ahorita en las notas y lo checan y me dicen si tienen dudas. Ese es respecto... Sí, es como respecto al de la función f igual a g, 0. Ajá. Pero yo creo que lo dejamos hasta aquí. No sé si tengan dudas hasta ahorita. Ok, entonces dejen a ver, quito la grabación.